En los años 90, la NBA fue testigo de un conflicto sin precedentes. Los New York Knicks y el Miami Heat no solo se enfrentaron como rivales deportivos, protagonizaron una de las confrontaciones más bestiales y viscerales que el baloncesto estadounidense haya conocido. And fists are flying at the other end. Larry Johnson is one of them. Here we go. Oakley and Mourning have at each other. And both of those guys will not play. Cada encuentro entre ellos era una guerra disfrazada de partido, donde el odio se percibía en cada roce, donde las suspensiones alteraban el destino de las series y donde incluso los entrenadores terminaban literalmente arrastrándose por el suelo para contener el caos. Lo que comenzó como una simple traición enviada por fax pronto se transformó en una saga de violencia, orgullo herido y venganza. Una escalada implacable que convertiría esta historia en la guerra más salvaje que la NBA haya presenciado jamás. A principios de los años 90, los New York Knicks eran una franquicia en busca de una identidad. Todo cambió cuando Pat Riley, el legendario arquitecto del Showtime de los Lakers, asumió las riendas del equipo. Pero en Nueva York no vino a montar un espectáculo ofensivo, vino a forjar una muralla. Bajo su liderazgo, los Knicks se transformaron en una de las defensas más feroces de la NBA, un equipo que intimidaba más con los codos que con los puntos. Riley instauró una mentalidad implacable basada en el esfuerzo físico, el sacrificio defensivo y una agresividad que redefinió por completo la esencia del Madison Square Garden. Su legado no tardó en notarse. Los Knicks protagonizaron intensas batallas en la postemporada contra los Chicago Bulls de Michael Jordan, dando origen a una de las eras más crudas y competitivas de la liga. Pero la ambición de Riley no se limitaba al banquillo. Quería el control total de la organización. Su objetivo era asumir también el cargo de presidente de operaciones, un movimiento que le daría la última palabra en cada decisión de la franquicia. Sin embargo, la directiva de los Knicks se mostró inflexible. No estaban dispuestos a ceder tanto poder, y esa tensión soterrada creció hasta volverse insostenible. En 1995, la bomba estalló. Riley renunció, pero no fue una salida convencional. No hubo conferencia de prensa ni despedidas públicas, solo un fax, un documento enviado directamente desde su oficina para notificar su partida. Been making difference whether I faxed it in, conferenced it in, phoned it in. Had a satellite delivery of it in. I resigned 2 weeks before the fax, and the only reason why the fax has become fashionable is because I was ordered to send the fax by the commissioner. Otherwise, I wouldn't have sent a damn fax, okay? El impacto fue inmediato. El gesto fue interpretado como una traición fría y calculada. Para la franquicia y sus fanáticos, Riley no solo los había abandonado, los había humillado. El destino lo llevaría directamente al sur. En Miami, Pat Riley fue recibido como salvador. Asumió el doble rol de entrenador y presidente de operaciones, exactamente el poder que Nueva York le había negado. Y como si fuera parte de un plan premeditado, replicó el mismo modelo que había construido en los Knicks: defensa dura, intensidad máxima y un equipo moldeado a fuego. En tiempo récord, el Heat pasó de ser una franquicia sin trascendencia a convertirse en un serio contendiente en la Conferencia Este. Lo que Riley había empezado en Nueva York ahora lo perfeccionaba en Miami, y con ello encendía la chispa de una rivalidad que estaba a punto de explotar. Yo, hey man, I blame Pat Riley for that. Why? Because he created two monsters, man. He did, man. He left New York. He had already planted the seed of, you know, the intensity level and the fierce defensive approach to the game. He had already planted that seed in that team, in that organization. So, and then he left there, and then he did the same thing in Miami, you know. So these were two Frankensteins. That's what it was. El primer enfrentamiento entre ambas franquicias ocurrió el 19 de diciembre de 1995, en el Madison Square Garden. Riley fue recibido con una lluvia de abucheos e insultos por parte del público neoyorquino, que no había perdonado su salida. Lo que debía ser un simple partido de temporada regular se convirtió en el inicio oficial de una guerra abierta. Entre 1997 y 2000, Knicks y Heat se enfrentaron en los playoffs durante 4 años consecutivos. No hubo tregua. Cada serie fue una guerra total, una secuencia de choques violentos, faltas duras, provocaciones y caos. Era evidente que no se trataba solo de baloncesto, se trataba de orgullo, rencor y revancha. We knew each other's plays, we knew everything. That's why
the scores were so low, you know? Battles. Yeah, I mean, the score ended up being, you know, a lot of games, 82 to 85. Yeah. That was a score, you know, because we knew each other's plays, you know. It was a dogfight. Defense was knocked down, dragged out, you know, possessions, hard fought. Yeah. We knew them in and out, and they knew us so well that, you know, it was just really man to man. It wasn't no trick plays, wasn't no getting no trick baskets. I just remember it being all guts and glory. La rivalidad alcanzó su punto más alto el 14 de mayo de 1997, durante el quinto partido de las semifinales del Este. En una jugada aparentemente sin importancia, P.J. Brown del Heat arrojó con brutalidad a Charlie Ward contra el suelo. Lo que siguió fue una pelea campal que vació ambos banquillos. Watch out. This one's going to get really ugly. P.J. Brown picked Charlie Ward up and threw him into the photographer's row. I don't know what began this struggle, but I did see P.J. Brown pick Ward up and heave him upside down. And I guarantee you this is the reason you threw Charlie Ward down and the Knicks guys are getting involved, because he's the guy that they love on this team. This is just ridiculous. P.J. Brown is not distinguishing himself, and the citizenship award he was given. La NBA, sin otra opción, impuso duras sanciones a los involucrados. 6 jugadores fueron suspendidos. 5 de ellos eran Knicks, entre ellos piezas clave para el resto de la serie. Esa decisión alteró el equilibrio competitivo y provocó un estallido de indignación que solo hizo que la rivalidad ardiera con más fuerza. Pero si pensabas que ya lo habías visto todo, estabas muy equivocado, porque en medio de esa guerra había una disputa entre 2 jugadores que venía gestándose desde años atrás y que finalmente encontraría su clímax en uno de los escenarios más emblemáticos del baloncesto. Más allá de la guerra abierta que se libraba entre los Knicks y el Heat, existía una grieta aún más profunda, una herida personal que venía gestándose desde años atrás. En el centro de esta tensión estaban 2 hombres, Alonzo Mourning y Larry Johnson, cuyas diferencias no comenzaron en Nueva York ni en Miami, sino mucho antes, cuando ambos vestían el mismo uniforme. A principios de los años 90, Mourning y Johnson eran las piedras angulares de los Charlotte Hornets. Junto a Muggsy Bogues, formaban un trío electrizante que prometía marcar una nueva era en la franquicia. Pero lo que parecía una alianza destinada al éxito se quebró bajo el peso del dinero y los egos. La fractura comenzó cuando Larry Johnson firmó un contrato sin precedentes, 12 años y $84 millones, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de la historia de la liga en ese momento. Este acuerdo alteró por completo la dinámica interna del equipo. Alonzo Mourning, sintiéndose relegado, comenzó a percibir que la organización no valoraba su rol como debía. El resentimiento creció, alimentado por la desigualdad contractual y las tensiones en el vestuario. En 1996, cuando Mourning se convirtió en agente libre, solicitó un contrato superior, estimado en al menos $13 millones por temporada, pero la gerencia no cedió. We had an owner that wasn't willing to make the investment. You know, he wasn't willing to make the investment, and for lack of a better words, you know, he basically said I wasn't worth the money I was asking for, you know. So la decisión fue clara. Charlotte apostaba por Johnson. Mourning, herido en su orgullo, fue traspasado al Miami Heat a cambio de Glenn Rice, Matt Geiger, Khalid Reeves y una selección del draft. La ruptura ya era definitiva. First of all, leading up to that, I had a conversation with Pat Ewing. And I said, yo, man, I said, look, I got a chance. I got a chance to come to New York and play with you. I got a chance to go to LA. I got a chance to go, I think it was Indiana and then Miami. And Pat was like, go to Miami. And I was like, what? I said, dude, we got a chance to play together, man. We could play together in New York, win a championship. He's like, no, go to Miami. Let Riles build a team around you. I said, well, what about his practices? He said, dude, you went to Georgetown. He said, you can handle it. So under Pat Ewing's blessings, wow, I went to Miami. Y aunque Johnson ha desmentido en varias oportunidades de manera pública cualquier conflicto entre ambos. You know, people, when we go back to that, people try to say, and I went through this about 2 days ago, I was explaining this, people was trying to say Lonzo and I had a problem in Charlotte.
At Charlotte, playing together, Lonzo and I never had a problem. And you talk to Lonzo, he'll tell you this. We never had a problem playing against when we was on the same team. I don't know why Charlotte decided to go different way and traded both of us. But Lonzo and I, we got along well. We played together well. Reportes internos y declaraciones cruzadas revelaban lo contrario. De hecho, el propio Johnson llegó a declarar sin tapujos ante los medios: no somos amigos, la rivalidad ya estaba escrita, y el tiempo solo haría falta para avivarla. Paradójicamente, ese mismo año, los Hornets también decidieron desprenderse de Larry Johnson, enviándolo a los New York Knicks. Así, el destino colocó a Mourning y Johnson en extremos opuestos de un conflicto que ya era legendario por sí mismo. El clímax de esta enemistad llegó en los playoffs de 1998, durante el cuarto partido de la primera ronda. El juego ya venía caliente, con ambos jugadores enfrentándose en cada acción con una agresividad latente. Pero en los segundos finales del último cuarto, la tensión acumulada explotó sin freno. En una jugada en la pintura, Mourning y Johnson se trenzaron en una pelea brutal que paralizó la arena. And fists are flying at the other end. Larry Johnson is one of them. Here we go. Oakley and Mourning have at each other. And both of those guys will not play in Game 5. I guarantee you that. Van Gundy out. I don't know if it was Oakley. I couldn't see. I saw Johnson throwing punches. I think it was Larry Johnson. Turn around. We wasn't even there yet. We wasn't even there yet. Look, you get a motherfucker talking about some good shit, then you bring this shit up. Look at those. We wasn't even there yet. Look at those. Here we go. See, we was doing good. I wanted all the smoke. We was doing. No, I ain't talking about here. I'm talking about. Hey, do me a favor. Whoever's running this, There was do the it. first Hold punch. on. Whoever running this, Neither one of them whoever running connected. this, run it back. Rewind the play. Y fue entonces cuando ocurrió una de las imágenes más surrealistas e inolvidables de la historia de la NBA. Jeff Van Gundy, el diminuto entrenador de los Knicks, se aferró con desesperación a la pierna de Mourning, intentando detener el caos. Arrastrado por el parqué mientras los jugadores se enredaban en empujones y puñetazos, Van Gundy se convirtió sin querer en el símbolo humano del descontrol de aquella serie. Su valentía, rayando en lo absurdo, quedó inmortalizada como una de las postales más icónicas de la liga. Jeff, at 5'9", about 165 pounds, went where no one that size should ever go. What the hell were you doing on Alonzo Mourning's leg? Well, I now know why convicts plead temporary insanity. Because I have no idea what I was doing out there. But once I got out there, if you look at the tape, I went high for Alonzo, and Larry Johnson swung. Now, it was a glancing blow that he hit me, but he grazed me, which was like, to me, getting knocked out by Ali. So I slid down his leg, and then when you're down there, you're just trying to hold on for dear life. And then you have to act like an NBA player when they get you up out of the pile. You act like a tough guy, like you really want to be in there. No one's going to allow you in there. Like you wanted a piece of the Yeah, right. So I think there was a bit of snap in me. Hey, no. Watch when Jeff fall. If you can go slow, I hit Jeff. And that's Did you? If you can go slow with I hit Jeff. And that's old blood. I never knew that. There was the first I never knew punch. that. You hit him. I dropped it. Neither one of them I connected. dropped it. Did you know that? And look at Van Gundy down at the bottom Hey, listen. of your screen. That's Van Gundy just holding on. Thank y'all for coming out. We gonna do this motherfucker. I'm just fucking. I never Hit knew Jeff. that. With a left. Hit Jeff, bro. Hit Jeff. I thought he just went down there to He sent him. The next day, went to practice. He says, what you trying to say? He had a shiner. China. and I didn't know until he said. He said, you hit me. You know, I mean, it was obviously comical at that moment. I didn't even feel him down there. I didn't feel him down there. He was like a piece of gum on my shoe, you know, because I was trying to get at Larry. I was trying to get at him.
You know, so Las sanciones no tardaron en llegar. La NBA suspendió tanto a Mourning como a Johnson por 2 partidos y les impuso una multa de $20,000 a cada uno. Ambos quedaron fuera del quinto y decisivo juego. After a while, you gotta take a stand, and LJ crossed the line at the end. He crossed the line. This day still don't understand that, you know, Zoe was playing with a broken face, and he had been hit 3 times in the face by those guys, and you know, I mean, at that moment of truth, yeah, he should have probably backed away, but he didn't. I don't think you can tell your team to back off because you're going to have to come hard and heavy and hit first in a positive way, and then hope when the altercation, the inevitable altercation comes, that you hold your poise. Sin embargo, los Knicks, sin su principal referente emocional, demostraron una resiliencia feroz. En uno de los triunfos más memorables de esa era, lograron eliminar al Heat como visitantes, cerrando así una serie que ya había superado cualquier definición deportiva. it was too Frankenstein, and we were just going at each other every time we played. That's why the games were so close. That's why the games were so fierce. That's why we knew each other's plays, because everybody we were all running past plays. Yeah, same stuff. We all knew what we were going to do, and let me tell you what, some of these games just came down to the fourth quarter, and it was just fierce battles. I don't think there'll ever be any more intense rivalries like that again because of the way the game is being played right now. The game isn't played the way we played it back then, you know. So we're not going to have any of those type of fierce rivals like that. That was entertainment at its best. That rivalry, became one of the greatest rivalries in the history of the game without it ever being a championship rivalry. Every single possession was life or death. And that's how both teams went at it. Si creías que la pelea entre Knicks y Heat era salvaje, espera a ver lo que pasó entre Nate Robinson y J.R. Smith. Una historia con golpes, venganza y un desenlace tan absurdo como brutal. Haz clic ahora y descubre cómo una noche de furia en el Madison Square Garden terminó en una de las peleas más impredecibles y polémicas en la historia reciente de la NBA.